Continuamos en 21 Noticias y por cuarto año consecutivo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la capital realizará el programa Octubre, Mes del Trato Igualitario en la Ciudad de México. Y es que la presidenta del organismo, Jacqueline Host, informó que en esta ocasión participan, miren nada más, 61 entes, tanto del gobierno como de la sociedad civil y la iniciativa privada, quienes realizarán 1,203 actividades que incluyen conferencias, muestras de cine, teatro, conciertos, coloquios, talleres, carreras deportivas, exposiciones y festivales, todas ellas enfocadas en esta edición a luchar contra el racismo. Y para conocer más sobre las acciones para eliminar la discriminación, saludo con mucho gusto al maestro Pablo Álvarez y Casa Logoria, quien es coordinador académico de políticas públicas y legislativas del COPRED. Bienvenido, profesor. Gracias, Daniela. Buen día. Muy buenos días. Platícanos, ¿desde cuándo se crea el COPRED y las acciones que han realizado a lo largo de los años? Bueno, el COPRED se crea por un mandato de ley. Se promulga una ley, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, se publica en la Gaceta Oficial en febrero y ya en noviembre el COPRED ya se instala, tiene dos órganos administrativos, la presidencia y la Junta de Gobierno. Una vez que la Junta de Gobierno se instala, le da el mandato para comenzar a trabajar. 2002 es todo un proceso, digamos, de construcción del propio Consejo y a partir del 2013 ya comenzamos a trabajar de manera formal con el primer programa anual para prevenir y eliminar la discriminación. El primero que se lanza es en el 2013 y es un programa básico porque es lo que regula y ordena toda la política pública de la Ciudad de México en torno a este tema. Fíjense, es muy interesante lo que ahorita comentamos fuera de cámaras. Se está incluyendo a las dependencias a luchar en contra del racismo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es que obviamente lo que hace el COPRED, primero, el mandato de la ley también es muy claro. Sí. El COPRED tiene que diseñar, elaborar, implementar y evaluar el programa anual para prevenir la discriminación y esto involucra a todas las áreas y dependencias. Lo importante es que COPRED aparece como un órgano coordinador de las acciones que tanto el COPRED implementa como lo que realizan las demás dependencias. Entonces, obviamente hay medidas afirmativas, medidas positivas, acciones de divulgación, de promoción, de cambio de la cultura, de educación, y eso obviamente involucra a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y a todas las dependencias que obviamente tienen que ver con el tema. Y durante este mes precisamente se conmemora, se celebra con diversas actividades en toda la ciudad. Sí, es el mes del trato igualitario y obviamente hay múltiples actividades artísticas, lúdicas, conversatorios, foros de discusión sobre diferentes temas, porque obviamente COPRED no atiende exclusivamente a un grupo en situación de vulnerabilidad o de discriminación, atendemos a público en general, pero sí entendemos por el mandato de ley que hay cierta discriminación estructural que es mucho más complicada en ciertos grupos, ¿no? Entonces, obviamente también se da atención más preferente o más dirigida hacia ese tipo de grupos, ¿no? Definitivamente. Y es que se pudiese pensar que el racismo va enfocado solamente a cierto tipo de personas. Sin embargo, son muchas las vertientes. El racismo es discriminación por motivo de raza, pero obviamente la discriminación abarca muchas formas, ¿no? Entonces, obviamente hay discriminación hacia personas con discapacidad, hacia personas mayores, y aquí lo interesante es que como COPRED no atiende programas específicos, trabajamos directamente y de manera coordinada con los diferentes entes. Por ejemplo, si hay discriminación hacia jóvenes, pues, trabajamos conjuntamente con INJUVE. Si hay discriminación hacia mujeres, pues obviamente hacemos un trabajo coordinado con el Instituto de las Mujeres, de tal manera que vamos de la mano con el ente que se encarga del grupo de población o del grupo de personas que atienden la problemática específica de ellos, ¿no? Una pregunta, ¿el bullying sería un tipo de discriminación? Sí, el bullying es una forma de discriminación y el bullying tiene, el problema es que el bullying va generando una problemática creciente de violencia. Estamos en un protocolo de atención escolar con la Secretaría de Educación, es un protocolo que se lanzó el 16 de julio pasado y aquí obviamente tratamos de coadyuvar con la Secretaría de Educación para enfrentar este problema. Algo adicional, la ley se reformó en el 2014 y
En el capítulo, en el artículo de niñas y niños, ya se meten algunas acciones específicas para el bullying en la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Muy bien, entonces se han tomado medidas a lo largo de todo este tiempo y si alguien tiene un problema, digamos, ¿se puede acercar con ustedes? Sí, se puede hacer de manera directa, personalizarse en General Prim número 10, en el centro, entre Bucareli y Tres Guerras, en la zona de la Ciudadela. Pueden hablar por teléfono, ahorita no me acuerdo del teléfono, hemos cambiado varias veces, perdón por el 53 41 30 10, es el teléfono que usamos para quejas y atenciones. También pueden presentar su queja por internet en nuestra página, es muy fácil, nos googlean, y también por vía telefónica, ¿no? Entonces es por correo, presentando un escrito, apersonándose o planteando el asunto por teléfono. Definitivamente hay apoyo y qué gusto que las dependencias también se sumen a esta iniciativa. Sí, porque el tema de discriminación no es nada más del COPRED. En realidad involucra a todas las instancias y a todos los organismos de la Ciudad de México. Definitivamente. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Daniela. Y bueno, pues los invitamos definitivamente a vivir en una sociedad más incluyente y eso sabe de quién es responsabilidad, nada más y únicamente de cada uno de nosotros. Continuamos con más información. Nuevamente, gracias, profesor.